Me dice una persona: disculpe, señor obispo, ¿me podría explicar cuáles son los dones del Espíritu Santo? Yo respondo: nuestra vida moral está sostenida por los dones del Espíritu Santo, los cuales son disposiciones permanentes que hacen al ser humano dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. El profeta Isaías es el primero que habla de los dones del Espíritu Santo como de unos bienes que poseería el futuro rey Emanuel. El profeta Isaías mira hacia el futuro y profetiza que algún día despuntará un nuevo retoño sano y vigoroso en el que se cumplirán todas las promesas hechas a David. El espíritu de Yahvé reposará sobre él. La forma estable con que se le comunica el espíritu está muy cerca de la unción que recibirá el Mesías, el Christos, el ungido. Ese día se cumplió cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret recordó otro texto mesiánico de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Y dice Jesús: hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. El texto original de Isaías nos habla solo de 6 espíritus o dones, pero la traducción de los 70 y más tarde la latina de San Jerónimo, al introducir el término eusebeia, pietas, piedad, vio aquí 7 dones, quizás por la importancia del número 7 y porque en otros lugares de la Escritura se habla tanto metafórica como explícitamente de 7 espíritus de Dios. San Agustín recurre a los 7 dones para indicar la escala que hay que subir para llegar a la perfección cristiana. Los cristianos reciben los dones del Espíritu, que son considerados como gracias que hay que añadir en un proceso ascendente ininterrumpido de perfección cristiana. San Gregorio Magno les asigna una tarea concreta. La sabiduría modera la necesidad, el consejo remedia las prisas, la fortaleza quita el temor, la piedad acaba con la dureza del corazón y finalmente el temor de Dios destruye la soberbia. Santo Tomás de Aquino trata de las virtudes y nos habla también de los dones. Podemos distinguir con Santo Tomás de Aquino 2 planos, el natural y el sobrenatural, íntimamente unidos en el ser cristiano. El Papa Francisco hace unos cuantos meses inició una catequesis semanal sobre las virtudes y los vicios que es saludable tener en cuenta para nuestra vida moral y espiritual. Y podemos comenzar, nos dice el Papa Francisco, por el inicio mismo de la Biblia, donde el libro del Génesis, a través del relato de los progenitores, presenta la dinámica del mal y de la tentación. Aparece un personaje que se convierte en el símbolo de la tentación, la serpiente. Este personaje seductor es un animal insidioso, dice el Papa. Se mueve lentamente, deslizándose por el suelo y a veces ni siquiera se nota su presencia, porque consigue mimetizarse bien con su entorno. Y sobre todo, esto es peligroso. Cuando inicia su diálogo con Adán y Eva, demuestra que también es un refinado dialéctico, continúa diciendo el Papa Francisco. Comienza como se hace en los malos chismes, con una pregunta maliciosa: ¿es verdad que Dios dijo no comerás de ningún árbol del jardín? La frase es falsa. Dios ofreció realmente al hombre y a la mujer todos los frutos del jardín, excepto los de un árbol concreto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta prohibición no pretende prohibir al hombre el uso de la razón, como a veces se malinterpreta,
sino que es una medida de sabiduría, como si dijera: reconoce el límite, no te sientas dueño de todo, porque el orgullo es el principio de todos los males. Y así la historia nos dice que Dios coloca a los progenitores como señores y guardianes de la creación, pero quiere preservarlos de la presunción de omnipotencia, de hacerse dueños del bien y del mal, que es una tentación. Una mala tentación a una hora. Este es el escollo más peligroso para el corazón humano, insiste el Papa Francisco. Como sabemos, Adán y Eva fueron incapaces de resistir la tentación de la serpiente. La idea de un Dios no tan bueno que quería mantenerlos sometidos se coló en sus mentes. De ahí el colapso de todo. Con estos relatos la Biblia nos explica que el mal no comienza en el hombre de forma estrepitosa, cuando un acto ya se ha realizado, sino que el mal comienza mucho antes, cuando uno comienza a entretenerse con él, a adormecerlo con la imaginación, con los pensamientos, acabando siendo atrapados por sus halagos. Con el diablo, dice el Papa, no se discute nunca. No se debe discutir nunca. Jesús nunca dialogó con el diablo, lo expulsó. Y en el desierto, durante las tentaciones, no respondió con el diálogo, simplemente respondió con las palabras de la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Estemos atentos, el diablo es un seductor. Nunca dialogar con él, porque él es más astuto que todos nosotros y nos la hará pagar. Cuando llegue la tentación, nunca dialoguemos. Cerrar la puerta, cerrar la ventana, cerrar el corazón, y así nos defendemos contra esta seducción, porque el diablo es inteligente. La tentación llega, cerremos la puerta, guardemos el corazón. Uno debe ser el guardián de su propio corazón, y por esta razón no dialogamos con el diablo. Esta es la recomendación: custodiar el corazón, que encontramos en varios padres, los santos, y debemos pedir esta gracia de aprender a guardar el corazón. Es una sabiduría saber custodiar el corazón. Que el Señor nos ayude en esta tarea, nos motiva el Papa Francisco. Quien guarda su corazón guarda un tesoro. Aprendamos a custodiar el corazón. Jesús nos acompaña a todos nosotros, porque somos pecadores, pero Jesús, que no es un pecador, está entre nosotros, y esto es algo hermoso. Jesús está con nosotros, habla con nosotros, hablemos con Él. Él nos ayudará a salir de las tentaciones. Jesús nunca nos deja solos, nunca. Nunca olvidemos esto. En los peores momentos, en los momentos en que resbalamos en los pecados, Jesús está a nuestro lado para ayudarnos a levantarnos. Esto da consolación. No debemos perder esta certeza. Jesús está a nuestro lado para ayudarnos, incluso para levantarnos después del pecado. Retomemos esta capacidad de pedir perdón. Cada uno de nosotros tiene muchas cosas por las cuales pedir perdón. Estoy seguro que tú me perdonas, Señor. Soy un pecador, una pecadora, pero por favor no te alejes. Esta sería hoy una hermosa oración a Jesús. Señor, no te alejes de mí. Recordemos que siempre estamos divididos y luchamos entre extremos opuestos. El orgullo desafía a la humildad. El odio se opone a la caridad. La tristeza impide la verdadera alegría del espíritu. El endurecimiento del corazón rechaza la misericordia. Los cristianos caminamos constantemente sobre estas crestas. Por eso es importante reflexionar sobre los vicios y las virtudes. Nos ayuda a superar esa cultura destructora en la que los contornos entre el bien y el mal permanecen borrosos, y al mismo tiempo nos recuerda que el ser humano, a diferencia de cualquier otra criatura, siempre puede trascenderse a sí mismo, abriéndose a Dios y caminando hacia la santidad. El combate espiritual entonces nos conduce a mirar desde cerca aquellos vicios que nos encadenan: la gula, la lujuria, la avaricia, la ira, la tristeza, la asedia, o sea, la falta de cuidado, la soberbia, y a caminar con la gracia de Dios hacia aquellas virtudes que pueden florecer en nosotros, llevando la primavera del Espíritu a nuestra vida: la prudencia, la paciencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la vida en el Espíritu, la fe, la esperanza, la caridad, la humildad.